otros lugares no de la Argentina, había ya un trabajo preparado que no puedo evaluar porque no pude estar, porque tuve que ir a otra reunión. O sea que yo les quiero transmitir este tema y enseguida hago la presentación mientras termina de sentarse el resto. O sea, es como el número vivo, ¿no? Tocamos otro tema hasta que llegue el resto a sentarse. Que hay una generación que está no aislada en una torre de cristal en la universidad, sino estudiando, reflexionando, pero preocupándose por los temas concretos del país, de la región y del mundo, y tratando de dar respuestas concretas, pero también, y hago la primera presentación del profesor Roberto Russell, ayer que lo vine conversando con Juan Gabriel y con todo ese grupo de gente, tanto en el DITELA, en la Universidad de DITELA como fuera, sobre todo el tema de las distintas formas de la autonomía, la quiesencia, la presentación de un concepto de cómo podemos pensar que hay de alguna manera una tradición y un pensamiento en la región. Lo importante que son dos cosas. Por un lado, la importancia que tiene el trabajo teórico, los marcos conceptuales. Porque es muy fácil escribir historias sin marco conceptual, pueden ser hasta amenas, interesantes. Pero lo muy importante para encontrar la construcción de políticas públicas es tener buenos marcos teóricos que nacen no solamente de la teoría, sino de la relación de la teoría con la experiencia propia y de analizar sistémicamente ejemplos ajenos, no para copiarlos, sino para ver similitudes y diferencias. Y luego la vocación de que ese marco teórico sirva para en el campo de las políticas públicas y de la gestión pública y de la gestión política llevar a resolución. Así que yo antes de entrar en el tema, les quería llevar así, ya empezamos, porque ya hemos cumplimentado unos minutos de más para los que estaban llegando de una reunión a otra. Les quiero plantear esto porque básicamente tenemos la suerte de tener gente joven y lo importante que es la carrera, la profesión, yo digo, en términos económicos es casi un hobby esto, porque después ganarse la vida no es fácil en lo nuestro. Pero lo importante que es esto, lo importante es que esta reflexión para resolver los temas concretos de nuestra sociedad. Así que como profesor y como hombre que ha tenido responsabilidades públicas, creo que el futuro del país está en que realmente los que hacen políticas públicas, los que hacen política, comiencen a entender que para que la educación y la ciencia sea una inversión y no un gasto, es necesario que los decisores públicos comiencen a utilizar el conocimiento, la investigación y lo que ustedes y tanta gente como ustedes realiza en cada rincón de la Argentina. Paso al tema. A mi derecha, el profesor Roberto Russell, a mi izquierda, el profesor Juan Gabriel Tocatlián. Yo estoy muy orgulloso como director del Centro de Asuntos Globales de esta universidad de poder dejar 2 o 3 ideas, pero sobre todo moderar, porque cuando dijeron que éramos 3, dije no, yo me animo a ser moderador porque la tradición, la capacidad de investigación de estos 2 profesores hoy en la Universidad de Tela, pero con una gran tradición en nuestra universidad pública y en otras universidades privadas, dentro y fuera del país. No voy a contarles el currículum porque ellos me pidieron especialmente que no lo haga. Creo que tenemos pocas personalidades académicas y con la experiencia de estos 2 académicos, y estoy hablando no solamente en Argentina, sino en el continente latinoamericano, con la profundidad de ellos. Así que yo, no con humildad, sino con sentido de realidad, voy a tratar de ser simplemente moderador y comentarista y después abrir a ustedes a las preguntas. Simplemente quería mencionar 2 o 3 temas que tienen que ver con lo que nos ha convocado hoy, con esta análisis de esta transición global y con la importancia que tiene lo local. Primero, recordar que allá en el 89, en una conferencia que di acá, en esa época yo era gobernador de la provincia, y 3 años después, cuando terminé mi gestión, no me presenté a otro cargo, sino que me fui a dar clase a Georgetown University en Washington y a hacer un trabajo de investigación sobre democracia y economía en el continente. Estábamos empezando la construcción de la democracia en la región, o la recuperación de la democracia en la región. Terminé presentando, tanto en el Woodrow Wilson Center como en Georgetown University, un trabajo que tenía poco académico en el título, que decía El muro de Berlín cayó a ambos lados, que era el mismo título de la conferencia que había dado a pocos meses de que cayera el muro de Berlín. Con lo cual, desde
las limitaciones que a veces como político me puso ser un científico que trata de muchas veces de relativizar y ver distintas perspectivas. A lo mejor eso a veces nos inhibe en la acción. Pero usando el herramental político que había aprendido como alumno primero y como profesor investigador después, se me ocurrió algo que tuvo mucho peso en todo lo que he escuchado en estos días, que es la necesidad de reflexionar un poco más profundamente en lo que estaba ocurriendo. Y ciertamente el comunismo real, el imperio soviético había caído porque quizás no habían tenido la capacidad de darse cuenta que desde el punto de vista de la evolución, dicho en términos marxistas, de la infraestructura material, estaba cambiando relaciones sociales y estaba generando nuevas situaciones políticas e internacionales que un sistema tan rígido, pese a que había nacido con una maravillosa reflexión sobre la dialéctica, no había terminado de entender. Mientras que el Occidente, de alguna manera, no pudo desmentir para hasta el fin de los siglos al excelente trabajo de Carlos Marx en El Capital y otra serie de reflexiones, pero habían tenido la flexibilidad, el dinamismo, como para entender que la manera de que la acumulación de capital y el concepto de la plusvalía no llevara a la autodestrucción, habían generado, también producto de las luchas de los trabajadores, de los intelectuales, de los pueblos, habían generado formas socialdemócratas, formas distintas a lo que era